Muy buenos días a todos los jóvenes de primero de secundaria de los colegios Mendel. Una vez más, quien les habla es el profesor Carlos Enrique Arriaga Alarcón y el día de hoy complementaremos el tema Corrientes Literarias, la segunda parte. Muy bien, jóvenes, ustedes estarán mirando en su pantalla. A continuación, veremos nuestro temita del día de hoy. Corrientes literarias, segunda parte. Para primero de secundaria. Como ustedes recordarán, los movimientos o llamados también corrientes literarias son aquellos que agrupan de acuerdo a las orientaciones y tendencias a un grupo de escritores o también a toda una generación de una época entera de escritores que tienen y comparten ciertos rasgos en común, que tienen ciertas orientaciones literarias en común. Entonces, ¿qué entiendo como una corriente o movimiento literario? Lo entiendo como la orientación y tendencia de un grupo de escritores que tienen algo en común. Muy bien, habiendo recordado esto, recordemos cuáles son las principales corrientes literarias que hemos tenido a lo largo de la historia universal. La primera corriente literaria fue el clasicismo, ¿se acuerdan, no? De las épocas antiguas, de las antiguas culturas, como el caso de India, China, Grecia y Roma. La segunda corriente ha sido el medievalismo, que corresponde a la Edad Media. La tercera, el Renacimiento, como ustedes mirarán. El Renacimiento que corresponde a la época en la que el hombre despierta al conocimiento y a los grandes descubrimientos tanto de la ciencia como de la geografía. Luego viene el Barroco, un estilo recargado. De ahí sigue el neoclasicismo, un estilo formal y normativo. Luego viene el romanticismo, que es sentimental, seguido del realismo, realismo que de alguna u otra manera es más bien, como dice su nombre, objetivo, representa al mundo como es. Luego viene el simbolismo, corriente que busca representar la musicalidad del lenguaje. Luego el modernismo, que es una corriente netamente latinoamericana que sale de Latinoamérica para el mundo. Luego viene el vanguardismo, como su nombre dice, vanguardia, o sea, ir adelante, busca innovar, crear algo nuevo. De ahí viene una corriente que tiene que ver con el ser y la persona, llamado el existencialismo. Y por último vienen las corrientes de la segunda mitad del siglo XX e inicios del siglo XXI. Así que, habiendo hecho un repaso rapidísimo de las corrientes, miremos a continuación, recordando la primera, el clasicismo. Acuérdense ustedes, el clasicismo es la primera corriente literaria que corresponde desde el siglo XIII a.C. hasta el siglo V después de Cristo. Corresponde a las creaciones literarias de las culturas antiguas. Por ende, recuerden que habría dos clasicismos. El clasicismo del lado oriental del mundo, estoy hablando de la zona de Asia, que corresponde a la cultura hindú o a la India, donde tenemos a Valmiki con su obra Ramayana y a Vyasa con su obra Mahabharata. Y por supuesto en Asia también tenemos a China, con dos grandes, ¿no? Confucio y Lao Tse, con el famoso libro Los Cinco Clásicos. Pero en el lado occidental tenemos, por supuesto, cuando hablamos de Occidente, el continente europeo. Y ahí dos culturas, Grecia y Roma. Grecia con el gran escritor Homero, autor de la Odisea y por supuesto de la gran obra La Ilíada, que cuenta los últimos días de la guerra de Troya y la furia que siente Aquiles contra Héctor, porque supuestamente Aquiles está enojado ya que Héctor ha matado, ¿no?, a su gran amigo Patroclo y se desata toda una suerte de hechos hermosos que da origen a la gran obra La Ilíada de Homero.
Por supuesto, también dentro de Grecia está el gran escritor de teatro, la gran tragedia, ¿no?, de Sófocles, titulada Edipo Rey. Y finalmente tenemos al gran escritor de fábulas, ¿se acuerdan ustedes? Esopo, el autor de esa célebre fábula titulada El adivino, donde se acuerdan que un adivino estaba en un mercado, ¿no?, atendiendo clientes y de pronto alguien le dice: oye, han robado tu casa. El adivino se para y echa a correrse rumbo a su casa. Y alguien en el camino le dice: oye, ¿cómo es posible que tú, conociendo el futuro de todos, no hayas podido adivinar que iban a robar tu casa? Le dice, ¿no? ¿Y cuál es la moraleja? Que no creas en personas que no pueden saber el futuro, porque la mayoría de veces nos engañan, como en el caso de este adivino que nunca supo que iban a robar su casa. Pero también miren, en el clasicismo occidental está Roma, y Roma por supuesto tiene al gran escritor Virgilio, que en su obra la Eneida, obviamente Eneida viene del nombre Eneas. Eneas es el gran padre cuyos hijos y descendientes serían Rómulo y Remo, y que terminarían fundando la ciudad de Roma. Ahí tienen entonces la primera corriente del clasicismo con dos vertientes: el oriental, que corresponde a Asia, y el occidental, que corresponde a Europa, a las culturas de Grecia y Roma. A continuación, después del clasicismo, vemos que viene el medievalismo. No se olviden, el medievalismo es una corriente de la Edad Media que corresponde desde el siglo V después de Cristo, por supuesto, hasta el siglo XV, ¿no? Son 10 siglos de Edad Media. En la literatura, el medievalismo se caracteriza por ser teocentrista, todo se centra a Dios, el influjo de la religión católica, pero también de la religión del islamismo, es decir, de los creyentes de Alá. Surgen en aquel entonces los famosos cantares de gesta, que son los famosos relatos de hazañas y hechos heroicos de caballeros de la Edad Media. Entre las grandes obras de la Edad Media, los grandes cantares de la Edad Media, tenemos en Francia el cantar o la canción de Roldán, que es el cantar más antiguo de la Edad Media. En Alemania tenemos la canción de los Nibelungos, y en España el célebre cantar del Mio Cid. Pero al medievalismo le viene, no se olviden, y le sobreviene la tercera corriente, que es el Renacimiento, que está comprendido entre los siglos XV y XVI. Estamos hablando de más o menos un periodo de 200 años. En el Renacimiento vamos a ver que todo se va a centrar en torno al hombre. Va a haber una tendencia humanista, es decir, que se da el antropocentrismo. El hombre es el centro de todas las preocupaciones ahora. En el Renacimiento vamos a tener representantes como, por ejemplo, en Italia, a Torquato Tasso, que escribe Jerusalén Libertada, a Giovanni Boccaccio, el autor del Decamerón. ¿Se acuerdan ustedes los 10 cuentos que se fueron narrando durante 10 días por jóvenes que se encerraron para huir de la enfermedad que en aquel entonces era la peste negra, ¿no?, que asolaba Europa, ¿no? Bueno, luego de Decamerón de Boccaccio, en España tenemos al gran escritor, ojo, el español y poeta Garcilaso, que viene a ser el tío abuelo del Inca Garcilaso, ¿no? Pero también está Miguel de Cervantes con su gran novela moderna, El Quijote. En Inglaterra tenemos a William Shakespeare, autor de Romeo y Julieta, todos ellos en el Renacimiento. Si sigue mirando a continuación, rápidamente viene la corriente del Barroco, corriente caracterizada por su extrema complejidad, por su tendencia a exagerar en adornos. Ahí en el Barroco tuvimos a Marini en Italia, a Góngora y Quevedo en el caso de España. Pero luego del Barroco viene el neoclasicismo, corriente que más bien busca la perfección, predomina la razón y la disciplina intelectual, hace una crítica a la sociedad, es una corriente didáctica y moralista. Ahí tenemos a Molière de Francia con su obra El Tartufo, donde básicamente critica la falsa moral religiosa de este personaje. Por supuesto, también Molière escribe El Avaro, donde aparece ese célebre personaje Harpagón, un personaje ridículo, ¿no?, un hombre tacaño y exagerado, ¿no? Bueno, el neoclasicismo, como ustedes se han dado cuenta, es una corriente que critica mucho los defectos humanos. Y finalmente tenemos en Francia,
en Inglaterra a Daniel Defoe. Daniel Defoe con su novela Robinson Crusoe, aquel joven que termina naufragando en una isla, pero que intenta en esta isla olvidada conservar la cultura y la civilización, construyendo una vivienda, poniéndole nombre a los animalitos que domestica y buscando de alguna manera mantenerse como un hombre educado y civilizado, típico del neoclasicismo. Luego, como ustedes van viendo, a continuación viene el romanticismo, corriente que es típicamente sentimental, que busca por encima de todo representar el interior, la parte subjetiva del ser humano. Y entre los representantes románticos tenemos en Alemania a Goethe, autor de la gran obra teatral Fausto, a los hermanos Grimm, sorpresa chicos, aquellos que escriben los grandes cuentos de hadas que ustedes recordarán de niño han leído, ¿no? Pero también tenemos en Inglaterra a Lord Byron, autor de la obra Las peregrinaciones de Childe Harold. Y en España tenemos a Gustavo Adolfo Bécquer, autor de rimas, ese escritor que habría de escribir esa rima hermosa que dice: volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, mas aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Todo romántico. Bien, luego del romanticismo, como una reacción ante el romanticismo, ¿no? Hay autores que dicen hay que representar no el sentimiento, sino el mundo real como es, y viene el realismo. En el realismo se caracteriza obviamente por no ser subjetivo, sino al revés, ser objetivo, rechazar la fantasía y la imaginación y representar temas de la vida cotidiana. Por eso es que en general no usa la poesía, sino usa la novela. No te olvides, en el realismo se usa la novela. Entre los grandes representantes encontramos en Francia al padre del realismo y además al gran escritor francés Honorato Balzac, autor de la novela Papá Goriot, novela que describe con realismo, crudeza y frialdad la historia de un padre donde sus dos hijas, a quienes él, habiendo mantenido toda su vida, ellas lo desprecian frente a la sociedad y lo desconocen, ¿no? Él termina abandonado, muriendo en un hospicio, incluso para su velorio y para su pago de los gastos fúnebres no lo harían sus hijas, sino un amigo que lo acompañó en el hospicio donde él estuvo abandonado. Luego en Rusia tenemos a Fedor Dostoyevsky, autor de la novela Crimen y Castigo, donde de manera psicológica se muestra cómo el personaje, el joven estudiante Rodion Raskolnikov, después de haber asesinado por necesidad a una usurera, se ve obligado y acosado por sus fantasmas y demonios a entregarse a la justicia para pagar por su delito. Mientras que en Inglaterra, jóvenes, tenemos a Charles Dickens. ¿Y cómo olvidarse? Charles Dickens, el gran autor de Canción de Navidad o Los fantasmas de Scrooge, donde aparece, ¿se acuerdan? Ese anciano miserable, ¿no? Ese anciano avaro que pues de pronto acosado por sus fantasmas termina celebrando la Navidad con todos sus familiares, ¿no? Los fantasmas de Scrooge es una de las grandes obras llevadas a la película o al cine y que ustedes han visto en muchas ocasiones en su televisión. Finalmente, después del realismo y ahora sí, continuando, viene el simbolismo. Jóvenes, hablar del simbolismo es hablar de finales del siglo XIX. El simbolismo fue una corriente que se caracterizó por intentar comunicar la musicalidad del lenguaje. Todo lenguaje poético, chicos, ustedes deben saber, tiene tono, ritmo, ¿ya? Y por supuesto, este simbolismo intenta establecer las correspondencias que hay entre los colores y las vocales, ¿no? Una situación particular entre el color y el sonido del lenguaje. Deben de saber ustedes, como comentario, que en el simbolismo a nivel mundial tenemos pues en Francia a los llamados poetas malditos, y uno de los representantes de esos poetas malditos fue el autor Charles Baudelaire, escritor de la obra Las flores del mal. En uno de sus poemas de Las flores del mal, titulado Albatros,
Él muestra, por ejemplo, a esta gran ave, yo no sé si ustedes han escuchado el albatros, es un ave que tiene alas grandes, enormes, que en el aire él es el rey del aire, pero cuando se posa en la tierra, sus alas enormes lo estorban y los marinos terminan dándole de a golpes y matando a esta pobre ave que es la reina del cielo. Charles Baudelaire, el gran autor de Las Flores del Mal, donde está su poema Albatros, un escritor brillante, un escritor que buscó representar ese ritmo y sonido hermoso del lenguaje musical. Pero a Charles Baudelaire habría de sucederle Arthur Rimbaud. Arthur Rimbaud, para los que no saben, era un joven adolescente que a los 14 años, miren, a los 14 años escribió sus grandes obras y terminó de escribirlas cuando tenía 17 años. En solo apenas 3 años logró hacer sus grandes obras maestras y uno de ellos fue el soneto de las vocales. Soneto justamente en el cual establece la relación que existe entre cada vocal y cada color que nosotros tenemos. Pero en el Perú hubo un gran simbolista, José María Eguren, el autor de La Niña de la Lámpara Azul, donde se nota la musicalidad del lenguaje cuando dice, ustedes recordarán, en el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso la niña de la lámpara azul. Tremendos versos llenos de musicalidad y ritmo. Pero luego del simbolismo viene el modernismo. El modernismo, que surge a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, se caracteriza más bien por la búsqueda absoluta de la belleza. Tiene fines netamente estéticos, es decir, es necesario que la poesía salga hermosa, los cuentos sean bellos y exóticos. Y como gran representante tenemos al nicaragüense Rubén Darío. Acuérdense ustedes que el modernismo de Rubén Darío es la primera corriente latinoamericana, o sea, que surge en nuestro continente y que va a influenciar en Europa, sobre todo en España. Es la primera vez que una corriente literaria surge acá en Latinoamérica e influye en Europa, España. Rubén Darío escribió una obra titulada Azul, donde encontramos un conjunto de poemas modernistas y por supuesto un conjunto de cuentos modernistas y hermosos. Para Rubén Darío, el color de la belleza, el color del ensueño era el azul. Por eso así tituló a la obra más representativa del modernismo. En el caso del Perú, el gran poeta modernista fue José Santos Chocano. Sigamos, luego del modernismo, ¿qué corriente viene? Chicos, ustedes deben de saber que después del modernismo viene el vanguardismo. El vanguardismo, como su nombre lo dice, vanguardismo, ir adelante. Una corriente que surgió a inicios del siglo XX. Se caracterizó por tener varias tendencias innovadoras a las cuales nosotros le vamos a decir ismos. Esas tendencias buscaban renovar el arte, olvidarse del arte del siglo XIX para atrás y crear algo nuevo. Entre los ismos de la vanguardia tenemos al surrealismo, expresionismo, futurismo, dadaísmo, creacionismo, ultraísmo e imaginismo. Quiero que miren acá, miren, observen ustedes en el PowerPoint. En Francia, por ejemplo, un representante del vanguardismo fue Antoine de Saint-Exupéry, con su obra El Principito. Obra vanguardista porque cuando ustedes eran niños y lo vieron, se habrán dado cuenta que Antoine de Saint-Exupéry no solamente te va a contar la historia del Principito, con letras y escritos, sino además te va a mostrar dibujitos. ¿Se acuerdan de ese dibujito donde aparece una imagen así? Y cuando uno lo mira dice, ustedes pensarán que es un sombrero, pero en realidad, si miran bien, es un elefante que se ha comido
o una boa, perdón, que se ha comido a un elefante, dice, ¿no? Y a través de imágenes, donde también aparece el principito y su flor, el principito y la oveja, y imágenes que nos van relatando, no solamente, como ustedes se han dado cuenta, a través de palabras, sino de imágenes, toda una historia maravillosa. Pero además de Antoine de Saint-Exupéry y el Principito, también tenemos en Inglaterra a James Joyce, con su novela Ulises. El Ulises de Joyce es una novela donde cuenta la historia de Leopold Bloom, pero una historia en más de 700 páginas, donde solamente se narra 24 horas de la vida de Leopoldo Bloom y que se pierde en la ciudad de Dublín, Irlanda, y que regresa a su casa luego de 24 horas o un día de haberse perdido. Y en 700 páginas, todo esto pues es innovador. Pero además de, obviamente, James Joyce, tenemos ahora en Estados Unidos a Ernest Hemingway. Ernest Hemingway habría de escribir una novela hermosa, El viejo y el mar, inspirado en un pescador cubano que durante más de 84 días no pesca nada hasta que se cruza en el mar con un enorme pez espada, para ser específico, un marlín negro gigante, al cual luego de pescar y luchar por, obviamente, ¿no?, dominarlo y matarlo, descubre que es tan grande el pez, tan grande, que no entra en su barca y se ve obligado a remolcarlo rumbo a la costa, ¿no? Pero luego de Hemingway también está William Faulkner, el gran autor de El sonido y la furia. Y finalmente, después de Estados Unidos, vemos que en Checoslovaquia tenemos al gran escritor Franz Kafka, autor de La Metamorfosis, donde presenta un personaje llamado Gregorio Samsa, convertido de pronto, de la noche a la mañana, en un inmenso insecto, en un inmenso escarabajo. Todos estos autores pertenecen a la vanguardia, a la búsqueda de la renovación del arte literario. Pero luego de la vanguardia viene el existencialismo, en pleno siglo XX. El existencialismo fue una corriente de jóvenes que surgió luego de la Primera y Segunda Guerra Mundial, diríamos en la posguerra. El existencialismo no acepta lo eterno, lo absoluto. El existencialismo piensa que todo es circunstancial. El existencialismo analiza la existencia y la condición del ser humano, pero marcado por la angustia y el pesimismo. Y esto debido a que el hombre en aquellos entonces había sobrevivido a la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entre los grandes representantes del existencialismo tenemos a Jean-Paul Sartre de Francia con su novela La náusea, y creo que el título lo dice todo, ¿no? Náusea, es la náusea a vivir, a existir. Luego tenemos al francés Albert Camus con su novela El extranjero. Como ustedes verán, hay unas fotitos ahí de ambos escritores. Aquí vemos a Jean-Paul Sartre y a su costado a Albert Camus. Pero ¿qué le sigue al existencialismo? Observen, le sigue la segunda mitad del siglo XX e inicios del siglo XXI. ¿Ya? Aquí, en esta segunda mitad del siglo XX e inicios del XXI, se va a dar la interpretación del hombre hispanoamericano. El mundo va a voltear su mirada hacia Hispanoamérica, hacia nuestro continente. Y luego, en nuestro continente va a aparecer la novela de lo real maravilloso. Y por último, en nuestro continente va a surgir el indigenismo y el urbanismo junto a la nueva novela y el boom latinoamericano. ¿Qué representantes tenemos en la segunda mitad del siglo XX? Observen. En Colombia, al gran escritor Gabriel García Márquez, llamado por sus amigos Gabo, autor de la gran novela 100 años de soledad, novela de el realismo maravilloso, donde cuenta la historia de la familia Buendía y la fundación de una ciudad imaginaria llamada Macondo. En Guatemala tenemos al escritor Miguel Ángel Asturias, autor de una novela sobre la dictadura latinoamericana titulada El Señor Presidente. En Venezuela tenemos a Rómulo Gallegos, escritor de la novela Doña Bárbara, donde aquella mujer llamada Bárbara se hace dueña de los llanos del Orinoco venezolano y
obviamente domina a través de la barbarie, por eso su nombre también, ¿no? Bárbara, a través de la barbarie y la incivilización, el mundo de aquel entonces. Es la lucha entre lo salvaje y lo bárbaro contra lo civilizado. Pero luego viene Perú, y miren, en Perú tenemos el indigenismo con el escritor José María Arguedas, autor de la novela Los ríos profundos. Y como contraparte tenemos el urbanismo y el boom latinoamericano, Mario Vargas Llosa, por supuesto, con la novela La ciudad y los perros, donde se muestra al Colegio Leoncio Prado, colegio militar, y a la ciudad de Lima, donde un grupo de estudiantes y cadetes del colegio militar viven aventuras y circunstancias difíciles. Como ustedes verán, el indigenismo de Arguedas es el campo y el mundo andino, mientras que Mario Vargas Llosa es el urbanismo y la ciudad de Lima. Hasta aquí, chicos, hemos cumplido con hablar de todas las corrientes literarias que se dieron a lo largo de nuestra historia. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.